Este es el ser humano del siglo XXI. Sus motivaciones han cambiado radicalmente con respecto a sus antepasados. Se pasa la mayor parte del tiempo mirando una pantalla. Necesita estar todo el tiempo conectado a la red. Lo quiere saber todo, lo quiere tener todo, busca el entretenimiento continuamente. Es por eso que su mente nunca está tranquila. Y es que este humano es realmente un ser inquieto. Siempre ha querido ir más allá de sus posibilidades. Siempre ha necesitado un motivo para darle un sentido a su vida. Un motivo para generar una acción. Pero, ¿hemos sido siempre así? En este vídeo vamos a analizar la motivación humana a lo largo de la historia. ¿Cuáles han sido las causas que le han hecho perdurar y evolucionar hasta el humano que conocemos hoy día? Motivación. ¿De dónde viene esa palabra? Si buscamos su definición, veremos que el origen viene de la palabra motivo. Este término se utiliza para definir las causas que provocan la acción. Cada comportamiento humano o animal necesita primero de un incentivo. Así pues, la voluntad de llegar a una meta o a un objetivo es lo que llamamos motivación. En el siglo pasado, psicólogos como Abraham Maslow intentaron racionalizar la motivación e incluso darle una jerarquía que vaya acorde a nuestro proceso evolutivo como especie. La primera motivación estaría ligada a los instintos básicos de supervivencia, algo bastante común en el mundo animal. Cuando estas necesidades están cubiertas, pasaríamos a otros tipos de motivaciones más complejas, como la aceptación del grupo o incluso la autorrealización. Pero para entender mejor esto, retrocedamos en el tiempo hasta la prehistoria. Hace cientos de miles de años, la motivación del ser humano estaba sujeta a las leyes de la naturaleza. Este ser no disponía de un gran tamaño o de características fisiológicas que le hicieran más poderoso que otras especies. Es por eso que todo el tiempo vivía amenazado por los peligros del ambiente. Sobrevivir y reproducirse eran su principal motivación. Como otras especies, le dio mucha importancia a la familia y al reparto de actividades. Esto permitió la distribución de roles para poder combatir a las continuas amenazas del ambiente. Construir una sociedad funcional es, hasta hoy día, algo que nos mantiene siempre motivados. Tanto en pequeña escala, familias, grupos de amigos, como a gran escala, ciudades y estados. Es así como cada vez más se fue organizando una estructura jerárquica. Contra más crecía el grupo, más se debía implementar una estructura que permitiera un reparto eficiente de las tareas. Una mayor fuerza y astucia eran las principales habilidades para llegar a lo alto de la jerarquía. La mayoría de las estructuras sociales se basaban en el dominador y el dominado, algo que seguimos llevando en nuestro ADN. Una vez que el hombre pudo dominar las amenazas del ambiente, la principal amenaza pasó a ser él mismo. Este es un momento de la historia donde la moralidad todavía estaba en pañales, y aún se alimentaban los deseos que manifiestan los instintos salvajes, como el sexo, el control territorial o la agresividad. Hace 10.000 años se produce lo que algunos antropólogos catalogan como la revolución cognitiva, el paso de la vida nómada a la vida sedentaria. Esto permitió que el ser humano pudiera dedicarle más tiempo a preguntarse de dónde proceden las cosas. En esta época se establecen las primeras creencias y culturas. Se buscaba un sentido a todo aquello que producía bienes en la tierra, personificándolo, dándole una esencia. De esta manera querían poder comunicarse con la madre tierra para pedirle más abundancia en bienes. En este delicado momento también aparecían los pensadores, personas que vieron más allá de la simple satisfacción de sus deseos y entendieron la naturaleza humana. Fue entonces cuando comprobaron cómo la satisfacción de los instintos hacía imposible el orden, la seguridad o incluso el bienestar. Para un mejor control de la población se establecieron las leyes y las primeras religiones del mundo. Como si de un código moral se tratara, la religión podía explicar conceptos tan ambiguos como la espiritualidad, el amor o la bondad. El Dios creador de Israel y del cristianismo, el Atman de los hindús, la contemplación del budismo, el equilibrio del taoísmo. En los siguientes milenios, la religión tuvo un peso mucho más importante en la humanidad. No se personificaban entidades de la naturaleza, sino que se empezó a utilizar como un código moral y ético,
una serie de normas y pautas a seguir para poder ser un buen devoto. Ya no solo había que saciar la parte física del hombre, sino también la espiritual. La motivación se reducía a seguir las normas espirituales establecidas, obedecer y hacer lo correcto para poder llegar al mundo extraterrenal, carente de necesidades y deseos, productos que llevan al ser humano a la ruina. La ambición y el poder se veían reducidas a las escalas sociales más altas. La pertenencia a una cultura ligada a un sistema de creencias hacía que los hombres tuvieran fe en aquellos que los gobernaban. Hoy día hemos heredado esos patrones a través de los diferentes nacionalismos y sistemas de creencias que nos permiten identificarnos con un grupo, pero también alejarnos del resto, cosa que fomenta el odio y la desigualdad. Quizás sea un buen momento para cuestionarnos nuestras creencias. Aquellos que no les bastó con llevar una vida tranquila, su motivación les llevó hacia otro tipo de vida. En uno de los primeros poemas de la historia, la Ilíada, ya se hace referencia a una de las motivaciones más antiguas del ser humano: el éxito. Mucho antes de que Aquiles embarcara en la batalla de Troya, este tuvo que elegir entre una vida larga y tranquila o una vida corta, pero que le garantizaría la gloria y la mortalidad de su nombre. Como bien sabemos, Aquiles eligió la segunda opción, y es por eso que hoy día sigue siendo recordado como uno de los grandes héroes de los tiempos antiguos. La gloria, la fama, el éxito... Sí, solo el humano es capaz de darle un valor tan especial a su propia vida, desde los tiempos de Alejandro Magno o Julio César, hasta los revolucionarios de la libertad o presidentes de la actualidad. Muchos de ellos han tenido como motivación la gloria y el éxito para ser tenidos en alta estima y pasar a los anales de la historia. La motivación de ser reconocidos por otros, de llegar donde pocos han llegado y destacar por encima del resto. La sensación de sentirse único, de poder ser parte de la historia de la humanidad, de dejar una huella en el mundo, un legado que sea apreciado por todos los demás. Hoy día, la motivación de muchos jóvenes es llegar a ser influencer, gamer o un famoso artista. Eso es algo que hemos heredado de los tiempos de nuestros antepasados. Con la entrada del capitalismo, la parte espiritual del hombre empezó a decaer para dar paso a otro tipo de motivación: el dinero. En la época de la Revolución Industrial, la ambición se fue instaurando en las mentes de los ilustrados. Los antiguos aristócratas se convirtieron en los primeros empresarios, personas que llegaron a tener más poder que el Estado o la Iglesia. Empezaron a crecer las ambiciones de un grupo reducido de gente que, a día de hoy, no tiene fin. Las diferencias entre clases sociales empezaron a dispararse. Los jóvenes de las familias más desfavorecidas aspiraban a trabajar en la fábrica lo antes posible para conseguir un buen puesto sin ser demasiado viejos. Pero la insatisfacción llegó por fin. Durante milenios el ser humano había aceptado las condiciones de su vida por dura que fuera. Los placeres de la vida se reducían a tener una pequeña parcela donde vivir, tener la despensa llena o gozar de buena salud. La lucha por la igualdad y la libertad se convierte en la principal motivación de mucha gente de la época, promovido en gran parte por filósofos como Rousseau, quien propuso la lucha por la libertad como un deber del ser humano. Con la llegada de la Revolución Industrial, la condición del ser humano se degradó. Tenía que estar bajo unas normas estatales y bajo las normas de la empresa. Cuando saltó la alarma social y reaccionaron a tales situaciones, empezaron con el movimiento sindicalista, la lucha por los derechos laborales. La motivación para los empresarios era conseguir que los trabajadores aumentaran la producción, y la motivación para los trabajadores era conseguir unas mejores condiciones laborales. Esta situación dio como resultado un cóctel de huelgas, nuevos partidos políticos, activismos e incluso guerras civiles. Durante las últimas décadas del siglo XX, la batalla entre empresario y trabajador concluyó en una Europa con tendencia socialista, una clase obrera catalogada ahora como clase media, con unos derechos como trabajador y humano, teniendo una buena calidad de vida y pudiéndose sustentar económicamente, con suficiente tiempo libre para disfrutar de cosas que de verdad le gustan y con dinero más que de sobra para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué motivaciones podían quedarle a la mayoría de la población y qué se podía hacer con ese exceso de fondos? Solución: consumismo. La motivación principal se basa en generar dinero para poder comprar,
Consumir genera esa dosis de felicidad pasajera que se vuelve a restaurar cuando se efectúa otra compra. Estamos en el siglo XXI. Llegamos a la era de la digitalización. Poco queda de aquel humano que se dedicaba a la espiritualidad o a la lucha de la igualdad. Ahora, más que nunca en la historia, tenemos facilidad y acceso para realizar cualquier tipo de cosa. Hemos crecido en una sociedad que no ha tenido privaciones. Nos han dado casi todo lo que hemos pedido. Quien más y quien menos. Ya desde pequeños nos han instaurado el esquema que cualquier cosa se puede conseguir. Persigue tus sueños. Nos hemos criado en un pedestal. Aquel deseo tanto tiempo rechazado por los antiguos se ha vuelto a apoderar de nuestras mentes. Teniendo información accesible en la palma de la mano, alimentamos nuestros instintos agresivos con películas o videojuegos, así como nuestros instintos sexuales con la pornografía gratuita o con las aplicaciones de citas. Por otro lado, la mayoría de empresas de marketing conocen nuestra naturaleza y juegan continuamente con nuestros deseos y nuestros miedos, y ellos te dicen lo que necesitas para ser feliz. Y luego, cuando nos hacemos mayores, aún seguimos pensando que todo se puede conseguir. Esto nos lleva a tener todas las ilusiones, de querer trabajar en lo que uno de verdad quiere, de elegir y escoger su propia vida, ser independientes, elegir con quién queremos estar, no privarnos de nada. Cuando esos jóvenes llegan a la etapa adulta, se incorporan a una empresa y empiezan su vida rutinaria. Se sienten insatisfechos, porque pasan de conseguir todo lo que quieren a tener que seguir unas pautas y unas normas establecidas. Porque pasan de ser alguien que destaca a ser uno más. Porque de tener libertades pasan a tener una vida monótona y simple. Es entonces cuando los jóvenes empiezan a soñar. No quieren ver la vida pasar, quieren participar en ella, ser dueños de su propio destino, experimentar, hacer otros trabajos, viajar, crear empresas para intentar ser felices y salir de esa insatisfacción. Hoy día, uno de los mayores problemas que tienen los empresarios es que no saben cómo motivar a sus trabajadores. Probaron con incentivos tangibles como el dinero e intangibles como promociones, planes de carrera o días festivos. Pero no todas las mentes funcionan igual. Cada individuo posee una serie de ilusiones y sueños que pueden ir acorde o no con la empresa y sus objetivos. Sobre todo, la necesidad de sentirse únicos, de que ellos son diferentes a los demás, de tener un proyecto, de realizarse. Son motivaciones que una empresa es difícil que pueda otorgar. Quizá esa persona acabe emprendiendo y dejando la empresa para arriesgar en su propio proyecto personal. Maslow lo llamó autorrealización, o la realización del ser. Esta es la máxima motivación del ser humano. Es la habilidad para superarse a sí mismo a través del autoconocimiento, la creatividad o el desarrollo de nuestras pasiones. Quizás ya estemos en una nueva etapa de la historia, la era de la digitalización. Puede ser que muchos jóvenes tengan un trabajo remoto y no tengan que ir a la oficina el día de mañana y puedan trabajar desde cualquier lugar del mundo. Si las motivaciones de miles de personas cambiaron la forma de vivir en el siglo XX, puede que la motivación de los jóvenes en la actualidad cambie la forma de vivir en el siglo XXI. Sea así o no, el tiempo dirá.